Hola. Bienvenidos a Vivir con un Estoico, el canal donde aplicamos la sabiduría del estoicismo para afrontar la vida con disciplina, calma y propósito. ¿Listos para fortalecer tu mente? Empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, aun después de ver cuánto has cambiado, insisten en recordarte solo las partes más oscuras de tu historia? Este comportamiento no siempre tiene que ver contigo, sino con sus propias heridas sin sanar, su necesidad de control o el miedo a quedarse atrás mientras tú creces. La realidad es que, cuando alguien trae a colación tu pasado, puede ser porque no ha resuelto el suyo o porque intenta manipular tus emociones para mantenerte anclado a lo que fuiste. Por eso es importante entender cómo reaccionar ante estas situaciones, proteger tu paz mental y seguir adelante sin sentirte culpable por evolucionar. A continuación, te comparto una reflexión profunda para que puedas afrontar estos desafíos de manera sana y, sobre todo, puedas mantener tu progreso con firmeza. Piensa en quienes siempre sacan a relucir tus peores momentos. Ignoran por completo tu transformación y reviven tus errores, como si necesitaran recordarte que en algún momento fuiste vulnerable, que cometiste equivocaciones o que viviste situaciones difíciles. Esto suele suceder porque no han realizado su propio proceso de curación. Algunas veces, al ver tu sanación, se sienten obligados a confrontar las partes de sí mismos que no han querido trabajar. Tu cambio representa para ellos una especie de espejo, y en lugar de mirar ese reflejo para iniciar su propio crecimiento, prefieren romperlo, señalándote únicamente por tus fallas pasadas. Esa insistencia no es tu carga, es la suya. Lo importante es que entiendas que tu antigua versión no tiene que definirte hoy. De un mismo modo, hay quienes buscan utilizar tu pasado para ejercer control. En estos casos, revivir viejas historias no es una anécdota inofensiva, es una forma de recordarte lo que hiciste o cómo solía ser para que permanezcas en un estado de sumisión. Te hacen sentir que siempre debes pedir perdón, que siempre estás en deuda emocional, y eso se vuelve una trampa. Mientras cargues con la culpa de tus pasos anteriores, será más fácil para ellos manipularte y debilitar tu autoestima. Aquí, la clave está en no defenderte una y otra vez, porque tus acciones presentes ya hablan por ti. Cuando optas por la tranquilidad y te despojas de la necesidad de agradar, esa forma de manipulación pierde todo su poder. Tal como nos recuerda la sabiduría estoica, no entregues tu paz al juicio de los demás. Si la cedes, al final no podrás distinguir entre tus verdaderos errores y la imagen distorsionada que quieren imponerte. En otros casos, el asunto es el temor que algunas personas sienten ante tu transformación. Les resulta incómodo verte salir adelante, avanzar y dejar atrás rasgos que antes te definían, porque si tú cambias, entonces ellos podrían sentirse obligados a cambiar también. Imagina a alguien que ha convivido contigo en tu peor etapa, es probable que haya establecido cierta comodidad al verte en un estado de fragilidad. Ahora, si te ve evolucionar hasta convertirte en una versión más sabia y centrada, tu crecimiento puede reflejar lo que esa persona no ha querido o no ha sabido trabajar en sí misma. Entonces, su reacción es negarte tu nueva identidad, intentando arrastrarte de regreso a la versión que los hace sentir menos inseguros. Asimismo, hay gente que sencillamente se niega a aceptar que ya no eres el mismo de antes. Te hablan igual, te tratan igual, e ignoran por completo que tus decisiones, tus pensamientos y tus emociones han cambiado. Quizá para ellos sea más cómodo verte como la persona inestable, errática o débil que conocieron, porque esa antigua versión no cuestiona sus actitudes ni los reta a crecer. Si te permiten cambiar, deben modificar también la imagen que tienen de ti, y eso implica esfuerzo de su parte. Por esta razón, preferirán quedarse con la historia desactualizada antes que adaptar su mentalidad. Pero no es tu responsabilidad convencerlos, tu vida y las elecciones que haces hoy ya cuentan la verdad sobre tu proceso de transformación. A veces, lo que sucede es que no respetan tu camino. En vez de validar tu evolución, prefieren señalar tus antiguas fallas para mantenerte en una caja que ellos puedan entender y, en cierto modo, dominar. No asumen que el auténtico crecimiento significa reconocer que una persona puede redefinirse a sí misma cuantas veces sea necesario. La sabiduría estoica nos recuerda que lo relevante no es donde estuviste, sino la dirección hacia la cual te mueves. Por eso, si alguien insiste en etiquetarte por capítulos que ya superaste, es señal de que no valora de verdad lo que has hecho para avanzar. No busques convencerlos, la mejor prueba de tu nuevo yo son tus acciones presentes. En varias ocasiones, el objetivo es mantenerte atascado en la culpa. Al recordarte los peores errores o los momentos más oscuros, esperan que te sientas incapacitado para merecer logros, alegrías o una perspectiva de vida renovada.
Mientras sientas vergüenza de tus antiguos pasos, retrocederás cada vez que intentes superarte. El juego consiste en que no percibas tus propios méritos, sino que vivas con el deber pendiente de redimirte una y otra vez. Sin embargo, si ya asumiste la responsabilidad de tus actos, si ya hiciste el trabajo interno de reconciliarte con tu historia, esa culpa deja de pertenecerte. Permítete avanzar sin arrastrar las cadenas que otros insisten en poner a tus pies. Otra estrategia común es que prueban tus puntos débiles emocionales. Mencionar tu pasado se vuelve un examen para ver si reaccionas, si todavía sientes dolor, vergüenza o culpa por lo que viviste. No lo hacen con la intención de dialogar y comprender, sino para observar qué tan fácil es manipularte. En el momento en que cedes a esa provocación, les muestras el lugar exacto donde pueden presionarte de nuevo en el futuro. El estoicismo aconseja mantener la calma porque, cuando no reaccionas con enojo o inseguridad, muestras el verdadero dominio de ti mismo. La persona que busca perturbarte se encuentra con un muro silencioso que no les da pie a continuar el ataque. Esa serenidad, esa firmeza interior, se construye a través de la reflexión y la autoconfianza que has ido cultivando mientras dejabas atrás viejas heridas. Por si fuera poco, vale la pena mencionar que el estoicismo surgió en la antigua Grecia y se desarrolló principalmente en Roma con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estos filósofos promovían la idea de vivir conforme a la virtud y la razón, independientemente de las circunstancias externas. Cuando hablan de no dejar que el juicio de los demás te perturbe, se refieren a la capacidad de elegir conscientemente nuestras reacciones, en lugar de permitir que las emociones dictadas por otros tomen el control. Para ellos, el verdadero valor de la persona radica en su sabiduría y en la coherencia con la que vive. Aplicar estas enseñanzas hoy implica reconocer que tu verdadero poder está en no permitir que reaviven tus dolores antiguos o tus sentimientos de culpa. Si un comentario sobre tu pasado te hace tambalear, es momento de preguntarte si aún cargabas con ese dolor o si la herida seguía abierta. Verlo de esta forma se convierte en una invitación a continuar tu proceso de sanación. Por otra parte, es interesante notar cómo la psicología moderna coincide con el estoicismo en varios aspectos. Por ejemplo, el concepto de proyección en psicología explica que, a menudo, las personas proyectan en otros aquello que no han resuelto en sí mismas. Cuando alguien te critica constantemente, es posible que esté apuntando a una característica que ellos mismos poseen o temen enfrentar. Si tu transformación los confronta, se tornarán hostiles o tratarán de desacreditarte, porque es más fácil atacar tu evolución que enfrentar la propia necesidad de cambio. Es un mecanismo de defensa inconsciente, pero sumamente dañino si no se identifica a tiempo. En todo este proceso, la autorreflexión es fundamental. Asegúrate de que no te estés aferrando a emociones negativas que podrían alimentar la dinámica de quienes quieren verte atado al pasado. Recuerda que tu historia antigua puede ser una fuente de aprendizaje y fortaleza, no un ancla para impedirte avanzar. Quien te quiera de verdad, te acompañará en tu crecimiento y celebrará tus logros sin recordarte continuamente tus errores. Quien solo insista en regresar al pasado, tal vez esté demasiado incómodo con su propia vida y necesite que tú sigas en el mismo nivel para no cuestionar la falta de progreso que experimenta. Si notas que cierta gente insiste en estos comportamientos, puedes responder con determinación pero también con compasión. Después de todo, a menudo el resentimiento o la resistencia a tu cambio son el reflejo de un proceso interno que ellos no han podido o no han querido iniciar. No se trata de actuar con arrogancia, sino de mantener límites claros que protejan tu paz. Eso implica reconocer con honestidad en qué relaciones vale la pena invertir energía y en cuáles es preferible tomar distancia. Al final, madurar también implica tomar decisiones difíciles respecto a quién permites en tu vida y en qué medida. Otra recomendación es que no malgastes energía intentando explicar cada paso de tu transformación. Cuando alguien se aferra a tu versión más vulnerable, muchas veces no está genuinamente interesado en entender. A veces, las explicaciones constantes pueden darles más argumentos para cuestionarte. Tu verdadera transformación se nota en cómo vives, en tus decisiones diarias y en la serenidad que proyectas al enfrentar situaciones similares a las que antes te superaban. Esa evidencia es irrefutable. Si tus actos reflejan que has crecido, ningún juicio externo puede deshacer ese trabajo interno que ya has realizado. Conecta también con gente que sí aprecie tu nueva mentalidad. Rodéate de personas que reconozcan tus esfuerzos, que te inspiren a seguir mejorando y que celebren cada avance que das. Las comunidades de apoyo, sean amistades, familiares que entiendan tu proceso o incluso grupos virtuales dedicados al crecimiento personal, pueden ser un pilar fundamental para mantenerte firme frente a quienes se empeñan en ver solo tus sombras pasadas.
Si hay quienes te apoyan a construir, te resultará menos desgastante ignorar a quienes desean derribarte. A lo largo de la historia, muchos han pasado por transformaciones similares. Celebridades, figuras públicas o personas de tu entorno que superaron adicciones, periodos de depresión o comportamientos destructivos y que ahora se dedican a inspirar a otros, entienden bien que es un camino arduo. Pero precisamente esas historias demuestran que, aunque la gente siga criticando o recordando las peores etapas, el cambio real y duradero es posible y no depende de la aprobación ajena. Se basa en la determinación personal de dejar atrás las cadenas mentales y emocionales que nos mantuvieron en el mismo lugar durante tanto tiempo. Por último, si sientes que todavía hay algo de tu pasado que te duele, no temas buscar ayuda profesional o sumergirte en lecturas y recursos que te permitan cerrarlo de forma definitiva. A veces, la razón por la que nos afectan tanto los señalamientos es que, en el fondo, no hemos resuelto nuestra propia vergüenza. Sin embargo, una vez que te reconcilias con tu historia y entiendes que cada experiencia te ha forjado, dejas de temerle a esos recordatorios. Cuando tu pasado ya no es una herida abierta, se convierte en cicatriz, y una cicatriz es testimonio de sanación, no de fragilidad. Te invito a reflexionar sobre todo esto la próxima vez que alguien pretenda encasillarte en lo que solías ser. Recuerda que has trabajado para ser quien eres ahora y no tienes por qué retroceder solo para tranquilizar a alguien más. Tu vida está en constante evolución y mereces rodearte de personas que aprecien, respeten y celebren ese proceso. Al final, tú eliges en qué dirección continúas avanzando, sin importar cuántas veces otros intenten volver a escribir capítulos que ya cerraste. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que te haya servido para entender mejor por qué algunos insisten en señalarte por tus errores pasados y cómo puedes responder con serenidad y firmeza. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la libertad emocional y el crecimiento personal. Y antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal. Así podremos seguir compartiendo contenido que te ayude a crecer, inspirarte y fortalecer tu determinación de vivir en plenitud. Nos vemos pronto.